mejor ellos se han sentido muy protegidos durante muchos años, pero sacando a Nicolás Maduro, es decir, ha pasado esto y es mucho más fácil que te pase a ti, Castro, o sea que cuidadito, porque ya ha pasado con Venezuela y con Maduro y te puede pasar a ti. Entonces ya las posiciones de sentarse en la mesa no es a negociar de tú a tú, es a negociar cuándo te vas, cómo te vas. La caída de los intocables, y obviamente si hay que hablar de la caída de un intocable, ese es al menos hasta este momento Raúl Castro, encausado por 4 crímenes de los pilotos de Hermanos al Rescate. Ayer estábamos hablando con la mamá de Mario de la Peña, con Miriam. Yo la he tenido varias veces en el programa, 30 años esperando justicia. Y eso solamente en el caso del derribo de estas avionetas, donde ya existían audios anteriormente, no solamente de la autorización SOES que pedían esos pilotos de los MiG, sino también del propio Raúl Raúl Castro, en una entrevista asegurando que él dio la orden y que dio la orden de hacerlo en el mar, porque no quería que eso pudiera caer en La Habana. ¿Cómo lo has visto? Pues mira, con Zapatero me llevé una alegría y cuando lo vi tenía como una sonrisa como diciendo, ya llegó el momento. Pero la alegría con lo de Raúl Castro ha sido una mezcla, por supuesto, de alegría, pero también un poco de desconsuelo en el alma de decir, por fin. O sea, no se puede comparar la situación de lo que estamos sufriendo en España de lo que se lleva sufriendo en Cuba. Por fin, ¿cuántas familias estarán llorando, cubanas, diciendo, ya era hora, ya era hora? Y de verdad con muchísima alegría, pero con pena de pensar en el sufrimiento de muchas familias que han sufrido y que siguen sufriendo todavía la represión de la dictadura. ¿Cuánta gente se ha quedado por el camino? ¿Cuánta gente desgraciadamente se va a quedar por el camino? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántas ilusiones rotas? ¿Cuántos muertos en el mar? ¿Y por qué no? Y te preguntas, dice, si ya tenían esta información, está perfecto que lo hayan hecho ahora, pero ¿por qué no antes? Bueno, ¿por qué no antes? Fíjate, esa fue la gran pregunta. Porque no se ha podido ahorrar sufrimiento y a muchas familias cubanas. ¿Por qué no hace unos años? ¿Por qué no hace 3 años, 5, 7 o 10 porque años? no existía la disposición. Mira, esa misma pregunta yo se la hice a todos los congresistas, senadores, congresistas cubanoamericanos que pasaban por el programa desde hace 30 años, que es lo que yo llevo en este país. Todos sentados ahí, era la pregunta del mundo. Y sin querer hacer apología del terror, yo siempre les preguntaba, desde Jiménez, María Elvira, Lincoln, el senador Scott, name it. Díganme una cosa, ¿cómo es posible que Estados Unidos emprenda una campaña en Irak para derrocar a un dictador que violaba los derechos humanos de su pueblo, de los kurdos, etcétera? ¿Cómo es posible que se fueran después a Libia a derrocar a Muammar el Gaddafi? ¿Cómo es después se fueron ustedes a Afganistán porque los talibán? Y no lo hicieron a 90 millas de la Florida, cuando tenían uno de los regímenes criminales y sanguinarios más tiránicos que existían en el continente. Y además, by the way, un cáncer que ha ido haciendo metástasis en toda América Latina, tiñendo de rojo el continente como lo teníamos teñido hasta hace algunos años, 4 años o 3 años. Ahora, gracias a Dios, se está destiñendo. ¿Cómo es posible? Ninguno me pudo dar una respuesta, Juanjo. Ninguno. No eran quizá acuerdos que se establecieron antes. Bueno, no, eso es la pregunta que nos hacemos todos, pero no había respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Disposición, pantalones, ganas de querer hacer las cosas, ganas de tener ganas de hacer las cosas, ganas de lo que ha hecho esta administración. Le podrán decir lo que te dé la gana al señor del pelo naranja. Me cae bien, me cae como una patada en el estómago, pero cuando se le pone algo en la cabeza es consecuente y lo hace. Y sabe que el dolor del pueblo cubano no puede seguir prolongándose y que la única posibilidad de acabar con el dolor del pueblo cubano no es una ayudita, es acabando con el mal, es sacando al mal de raíz. Pero es que el mal no solamente es Cuba, es que Cuba es el tronco del árbol, pero ha tenido, como hemos visto, muchas ramas. Y esas ramas se han pagado muy caro, se ha pagado un precio muy caro. Nicaragua, Venezuela, mira la cantidad de años que lleva Venezuela. Entonces lo que hay que hacer es cortar. Colombia, mira cómo está Colombia ahora. Colombia lo que está pasando y mira lo que ha pasado también con Brasil. Y mira lo que ha pasado durante muchos años con Argentina también. ¿Y en Ecuador? Y en Ecuador. Bolivia. Entonces yo creo que la disposición era esta, el momento, los pantalones como tú dices. Y yo creo que también es importante tener en cuenta que la posición de Rusia. Rusia siempre ha estado apoyando a Cuba
Y Rusia siempre ha estado amenazando. Cada vez que había un poquito de ruido de Estados Unidos con el tema de Cuba, ahí salía Rusia. Rusia se ha debilitado muchísimo con la guerra de Ucrania. Y Estados Unidos, aunque luego Trump se haya hablado con Putin y lo que sea, pero ya la Rusia de ahora no tiene la misma posición de fortaleza que era la Rusia de hace años. Entonces yo creo que eso es un factor también que puede influir a esa falta quizá de pantalones, porque antes te tenías que enfrentar, para meterte con Cuba, tenías que poder enfrentarte seguramente con Rusia. Y ahora Rusia está mucho más débil. Yo creo que ha tenido más que ver con el intervencionismo, porque esto se ha mirado siempre más desde el punto de vista político que desde el punto de vista moral. Siempre se ha mirado aquí con el desconocimiento de una comunidad que no era la de Miami y que no entendía muy bien qué era lo que hacía en Cuba. Y luego además un aparato donde Cuba durante muchísimo tiempo te ha estado vendiendo un modelo, sobre todo en Europa, nosotros, antes los chicos crecíamos con la idea de que el Che Guevara era un héroe, te daban camisetas con la foto del Che Guevara y la gorrita calada al estilo del Che de las canciones y Silvio Rodríguez, etcétera, etcétera. Nos vendían una idea muy romántica de lo que era Cuba, hasta que tú te das cuenta de que esa idea romántica eran fusilamientos, torturas, plantados, gente violada, secuestrada, asesinada en esas cárceles horribles del régimen y sobre todo el secuestro de la libertad por 70 años, haciendo de un país tan próspero como era esa Cuba de antes de la revolución, un desastre donde no hay absolutamente de nada y una reinvolución absoluta. Pero es que ha sido el modelo en donde Cuba ha sido el modelo donde se ha mirado toda la izquierda del mundo. Entonces, sobre todo de Latinoamérica y de Europa, sobre todo con España, era como el modelo, eran los dioses, era como el sitio donde mirar, el sitio donde tener esas ideas y donde vivir, ese es el modelo que funciona, y esto tenía que haber pasado hace muchos años. Si esto hubiera pasado hace muchos años, o por falta de disposición, o creo yo que a lo mejor también el papel de Rusia también podía ser importante, que ahora está mucho más debilitada. Y ese estado profundo que tenía también bastante, ese estado profundo que aunque la gente piense que esto es simplemente una cuestión de un cómic, el estado profundo existe y el estado profundo en un momento dado tenía una orden muy clara con lo que se debería hacer con Cuba. Y te voy a decir algo, lo que está pasando ahora es el principio del fin. No es lo mismo sentarse en una mesa de negociaciones con la hipocresía, la guapería, el despotismo que han tenido siempre los Castro, a sentarse en la mesa de negociaciones, aunque tengas 94 años, como un fugitivo de la justicia estadounidense y un encausado de 4 crímenes de asesinato. Creo que la disposición cambia. Y sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor ellos se han sentido muy protegidos durante muchos años, pero sacando a Nicolás Maduro, es decir, ha pasado esto y es mucho más fácil que te pase a ti, Castro, o sea que cuidadito, porque ya ha pasado con Venezuela y con Maduro y te puede pasar a ti. Entonces ya las posiciones de sentarse en la mesa no es a negociar de tú a tú, es a negociar cuándo te vas, cómo te vas o te voy. O te voy. O te voy.